Hola y bienvenidos a todos a Estado de Artista, un podcast donde lo cotidiano se vuelve la puerta de entrada al arte. Soy Cecilia Cesini y en el episodio de hoy estaremos hablando de si realmente cualquiera puede hacer arte abstracto. En 2011 cerró así de un día para el otro una de las galerías más antiguas y respetadas de Nueva York, Nedler and Company. Tenía 165 años de historia encima. ¿El motivo? Durante 15 años había vendido decenas de cuadros falsos atribuyéndoselos a Rothko, Pollock y Motherwell. Pero en realidad habían sido pintados en un garage de Queens por un pintor chino llamado Pei Shenqiang, un inmigrante chino que cobraba unos pocos miles de dólares por obra, mientras que esos mismos cuadros se revendían por millones. Nadie los distinguió a simple vista, ni marchands con décadas de experiencia, ni compradores millonarios, ni durante mucho tiempo los propios expertos consultados. Cualquiera que escuche esta historia se va a preguntar lo mismo, ¿no? Si ni los expertos lo notaron. ¿Qué tan cierto es eso de que esto lo hago yo en 2 minutos? Entonces, ¿vale la pena meterse de lleno en tratar de comprender qué es el arte abstracto, de dónde salió y qué corrientes tiene, ¿no? ¿Quiénes lo hicieron? Y sobre todo, ¿por qué genera semejante incomodidad la idea de que cualquiera podría reproducirlo? Como siempre, vamos a arrancar por el principio, que en este caso no es tan simple como parece, porque no hay una sola explicación, ¿no? ¿Por qué a principios del siglo XX un grupo de artistas decide casi todo el mundo al mismo tiempo y en distintos países dejar de representar el mundo tal cual se ve, ¿no? Y empezar a hacer otra cosa? La explicación es compleja porque intervienen varios factores, ya que ninguno alcanza por sí solo. Yo misma, en episodios anteriores, mencioné más de una vez el rol determinante que tuvo la aparición de la fotografía en el surgimiento de las vanguardias, incluido el arte abstracto. Porque la lógica es sencilla, ¿no? Si una máquina puede registrar la realidad con total fidelidad, ¿para qué necesita la pintura seguir compitiendo en ese terreno? La fotografía no explica por sí sola el salto a la abstracción, porque ya llevaban unos 60 años circulando cuando en 1910 y 1930 aparecen las primeras pinturas que eran ya completamente abstractas. El propio Kandinsky pintó un cuadro que años después bautizó Primera Cualera Abstracta y lo firmó en la fecha 1910. Bueno, aunque los especialistas igual después dicen que es de 1913, pero bueno, lo cierto es que esa pintura hoy en día se conserva en el Centre Pompidou de París. Y casi en paralelo, el checo František Kupka expone Amorfa, ¿no? Fuga en dos colores en 1912, y Robert Delaunay pinta sus primeras formas circulares más o menos hacia la misma época. Es una condición necesaria la fotografía, pero no es suficiente. Ese algo más lo empieza a dar el cubismo unos años antes. Braque pinta Violín y jarra en 1910 y Picasso su retrato de Ambroise Vollard en el mismo año. Y ahí cuesta reconocer al personaje entre los planos fragmentados, aunque todavía está, si uno sabe mirar, ¿no? Pero comienza ya a fragmentarse y hay una búsqueda de separarse de la representación fidedigna de la realidad. Picasso y Braque no llegan nunca a la abstracción pura, ¿no? Siempre queda alguna guitarra, una botella, un rostro, aunque esté hecho de pedazos, ¿no? Pero rompen ya con una idea que hasta ese momento parecía innegociable, que era que un cuadro tiene que organizarse según cómo se ve el objeto, ¿no? El cubismo lo organiza, en cambio, según la lógica propia de planos y fragmentos. Y funciona como un puente, porque todavía hay una figura, pero ya no manda la figura, ¿no? Claramente llega el arte abstracto a través de un proceso bastante largo, es progresivo, digamos, la llegada al arte totalmente abstracto. Un componente que no suele mencionarse, pero que para mí es bastante evidente, que le aporta lo suyo, digamos, a toda esta discusión, es el futurismo italiano. Y sucede casi en simultáneo. Porque si se acuerdan, yo ya les conté en episodios anteriores cómo los futuristas italianos, con Marinetti a la cabeza, publican en 1909 un manifiesto que directamente pide quemar los museos y proponen una pintura obsesionada con la velocidad, la máquina y el movimiento. Giacomo Balla pinta Dinamismo de un perro con correa, me encanta, en 1912, ¿no? Un perrito con patas que se multiplican, ¿no? Para sugerir el movimiento. Y un año después, Velocidad Abstracta, donde el perro ya desapareció, ¿no? Y solo queda el patrón de las líneas y el color. Bocchioni, por su lado, esculpe formas únicas de la continuidad en el espacio en 1913, una figura humana que parece hecha de viento, básicamente.
Pero bueno, ellos tampoco casi nunca llegan a la abstracción total tampoco, porque en sus obras siempre hay un perro, un ciclista, un auto de fondo, pero junto con el cubismo terminan de instalar una idea central, que es romper la forma sólida y estable, ¿no? Ya no como un defecto técnico, sino como un valor artístico nuevo. Ahora, ¿por qué elegir justamente el camino del color y la forma pura y no otro? Y ahí entra el tercer factor, que es la analogía con la música. Kandinsky decía algo muy simple, que si una sinfonía te emociona sin necesitar parecerse a nada en el mundo real, entonces ahí hay algo. No hay una sinfonía que represente un paisaje para que te conmueva. El sonido organizado alcanza solo. Kandinsky quería que la pintura hiciera lo mismo, emocionar directamente con color y forma, sin pasar por el trámite de representar un objeto reconocible. Por eso titulaba sus obras como composición, improvisación, ¿no? Porque tomaba ese lenguaje directamente del vocabulario musical. Lo cual en lo personal me hace acordar a una distinción que viene de mucho antes, ¿no? Que la hace Nietzsche entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Apolinio por Apolo, ¿no? El dios de la belleza, y lo dionisíaco por Dionisio, ¿no? El dios de los excesos. Lo apolíneo, entonces le decía, es la forma, la individuación, la escultura griega bien definida, ¿no? Lo dionisíaco, en cambio, es la disolución de la forma, el éxtasis. Y Nietzsche lo asocia justamente con la música como el arte que llega directo a algo más profundo sin necesidad de pasar por la imagen, ¿no? Es algo que apela directamente a los sentimientos. No sé si Kandinsky llegó a leer puntualmente ese pasaje o a leerlo a Nietzsche, pero me parece que ilumina bastante bien por qué tantos abstractos temprano elevaban la música como modelo a seguir, ¿no? Y aquí me voy a necesitar pararme un segundo, ¿no? Porque si bien mencioné recurrentemente a la fotografía como evento decisivo para la aparición de las vanguardias, para este episodio decidí profundizar un poco en cómo surgió realmente la necesidad así tan universal, si se quiere, de hacer arte que no representara la realidad. Y aunque como ya conté alguna vez, soy licenciada en artes visuales, no me confío nunca en mi conocimiento exhaustivo en ningún tema y siempre vuelvo a leer, ¿no? A estudiar, a buscar material nuevo, sobre todo desde que hago estos podcasts, porque no me gusta, digamos, dejarlo con una información que no esté chequeada, ¿no? Eh, pero bueno, en esta búsqueda para este capítulo fue que, en referencia al arte abstracto, ¿no? Me encontré con una teoría muy poco conocida, fuera de los círculos especializados, eh, que es la del aporte del ocultismo al arte abstracto. Así me enteré que Kandinsky leía a Blavatsky y a Steiner, dos de los grandes referencias de la teosofía y la antroposofía, y que su libro, De lo espiritual en el arte, que se da en todas las carreras de arte, es tanto un tratado místico como uno estético. O sea, se lo da en realidad dentro de las materias de estética, pero bueno, también es un tratado místico. O sea, ya te lo dice el título, De lo espiritual en el arte. Entonces, él en ese libro ahí asigna a cada color una vibración espiritual concreta. Mondrian, ¿no? El de las líneas rectas y los colores primarios, que probablemente todos lo deben tener más o menos presente, y si no, bueno, acá les dejo algunas referencias, era miembro activo de esa sociedad, eh, más o menos desde 1909, ¿no? Estamos hablando todo de lo mismo, ¿no? Futurismo, 1909, 1910. Entonces sostenía que reducir todo a líneas rectas y colores primarios expresaba un orden universal escondido detrás de la realidad material. Y el caso más fuerte de todos fue el de Hilma af Klint, ¿no? Que es una artista que, bacha en mi cultura, la descubrí hace relativamente poco. Es una pintura sueca que hacía abstracción pura ya en 1906, antes que Kandinsky todavía, y lo hizo empezando con una serie que tituló El caos primordial, que data de 1906-1907. Y después le siguió con otra serie que se llama Las 10 más grandes, ese mismo nombre, 1907. O sea, cuadros enormes, ¿no? De más de 3 metros que representan las etapas de la vida humana con formas orgánicas y espirales, ¿no? Y todo por encargo directo de entidades espirituales que decían canalizar en sesiones mediúmnicas, o sea, con mediums, con un grupo de mujeres llamados las Cinco. Bueno, a ver, todo esto no, es un artista que no ha estado dentro del canon artístico, vamos a decir, desde hace mucho, o sea, si bien, digamos, hace obra en 1906, 1907, o sea, se la descubre, si se quiere, hace relativamente poco. Ahora, más tarde les cuento por qué, con lo cual no era raro que yo no la conociera. Pero bueno, ella lo que hizo fue dejar instrucciones de no exhibir su obra hasta 20 años después de morir. Y esto en realidad lo hizo por recomendación de hombres, ¿entendés? O sea, es muy loco porque es largo de explicar,
pero es como que cuando su psicólogo, digamos, y otros hombres vieron las obras que ella hacía, que se rompían con todo lo conocido, porque realmente fue la pionera de este tipo de movimiento, le dijeron que mejor las escondiera, que no dejara que nadie las viera. Y eso le dio tiempo en realidad a que otros hombres, otros artistas, digamos, llegaran al mismo resultado, digamos. Pero fue realmente, o sea, fue la pionera de todo esto, una mujer. Entonces, dado que estuvieron sus obras escondidas durante más de 20 años, bastante más de 20 años, recién en 2018, con una retrospectiva enorme que se hizo en el Guggenheim de Nueva York, se empezó a revisar todo el relato histórico de que durante un siglo puso a Kandinsky como el padre de la abstracción, ¿no? Ignorando que una mujer ya lo venía haciendo antes. Entonces, bueno, acá les presento a Hilma af Klint, eh, maravilloso realmente. Bueno, hay una quinta pieza también que quiero traer que se menciona a menudo en referencia a artistas abstractos, pero que dista de ser una respuesta, digamos, abarcativa que explique todo el arte abstracto. Se trata de algo que yo más bien definiría como un disparador puntual que le hable un poco la cabeza a los artistas o a toda una corriente, ¿no? Un camino expresivo que antes no tenían tan a mano. A comienzos del siglo XX, circulaba en Europa en máscaras africanas, tallas de Oceanía, textiles precolombinos, ¿no? Exhibidos mayormente en museos etnográficos. Entonces, a menudo se cuenta cómo Picasso se valió de esto, ¿no? Porque Picasso puntualmente visita uno de estos museos, el Trocadero de París, en 1907, y lo que se dice es que fruto de esa visita se produce en su producción como un quiebre que lleva a que pinte las señoritas de Aviñón, ¿no? Por aquí la referencia, donde dos de las caras están pintadas de una manera que recuerdan a las máscaras africanas. O sea, yo me lo imagino como algo parecido a lo que me pasa a mí o a cualquier otro artista cuando estamos en medio de una búsqueda estética propia, ¿no? Y aparece algo inesperado, un objeto, una imagen o una técnica en gene incluso, que funciona como disparador y te habilita a pensar que hay otros caminos posibles más allá de la representación figurativa que traías incorporada. Entonces, encontrarse con esto fue para Picasso y para varios más evidencia de que existía desde hacía siglos ya tradiciones visuales no miméticas, geométricas o simbólicas que validaban la idea de que abandonar la representación fiel no era un fracaso técnico, sino una opción legítima. Algo parecido, pero con el signo de poder completamente invertido, pasó en Latinoamérica con el arte sincrético, ¿no? Donde los artistas indígenas y mestizos insertaron su propia cosmovisión dentro de una iconografía católica que les venía impuesta. O sea, lo dejo solo como mencionado para que sepan que existe, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, porque en definitiva todo fenómeno suele tener un signo opuesto en algún lado, pero es largo y complejo en sí mismo este tema del sincretismo, así que lo dejamos como para tema de otro episodio. Ahora, con todo esto en la cabeza, veamos las corrientes concretas, porque arte abstracto no es una sola cosa. Y como corriente artística, conviene pensarlo más como un árbol genealógico, o sea, un tronco cronológico común, pero con ramas que a veces se cruzan y a veces crecen sin mirarse entre sí. Entonces, por un lado tenemos la rama geométrica que arranca fuerte en Rusia, ¿no? En diciembre de 1915, en Petrogrado, Malevich presenta el cuadro negro sobre fondo blanco en una muestra que se llamó 0.10, ¿no? El 0 representando la destrucción del arte viejo, el arranque desde cero, y el 10 la cantidad de artistas que originalmente iban a participar, aunque después terminaron siendo 14, ¿no? Esa muestra marcó, además del momento en que el cubofuturismo dejó de ser la corriente líder dentro de Rusia y fue desplazado por el suprematismo que Malevich anunciaba en sí mismo, junto con otros dos iconos de la misma serie, ¿no? Que fueron el Círculo Negro y la Cruz Negra. Entonces, para avanzar les traigo un antecedente muy anterior dentro de la historia del arte, que es de Leonardo da Vinci. Él en su Tratado de la Pintura, es un libro pequeñito, se los recomiendo porque es medio la piedra angular de todo lo que pasa después, dice que el punto es la unidad mínima e indivisible de la que se deriva todo lo demás, la línea, el plano, el volumen, ¿no? O sea, como que el punto es el ladrillo elemental desde el cual se construye toda la representación. En esta exposición, Malevich presenta un cuadro con la representación de un cuadrado negro, como un signo del fin del cubofuturismo, ¿no? Entonces, el cuadrado de Malevich funciona exactamente al revés que el punto de Leonardo, porque no es el comienzo de un camino hacia la representación, hacia representar el mundo. Es el anuncio de que ese camino terminó. Leonardo pone el punto como origen y Malevich pone el cuadrado como final. 400 años de distancia, ¿no? Y los dos usan el mismo truco, el de reducir al mínimo absoluto para decir cosas opuestas sobre qué es la pintura. Pegado a Malevich, pero por otro lado aparece el constructivismo ruso, ¿no? Después de la revolución de 1917. Ahí tenemos a Tatlin, Rodchenko, Popova,
¿no? Y a diferencia del suprematismo, que tiene un costado místico, el constructivismo es explícitamente utilitario. Rechaza el arte puro y lo pone al servicio de la vida cotidiana soviética, con afiches, tipografía, textiles. Tatlin proyecta en 1919 el monumento a la Tercera Internacional, o sea, hace este megaproyecto, una torre en espiral, ¿no? Con acero y vidrio, más alta que la Torre Eiffel, ¿no? Pensada como sede del gobierno mundial comunista, que al final nunca se construyó, ¿no? Una pena. Rodchenko, por su lado, pinta en 1918 negro sobre negro, casi como una provocación directa a la serie blanca de Malevich. Si Malevich llevaba la pintura hasta el silencio absoluto con blanco sobre blanco, Rodchenko respondía que ni siquiera hacía falta el blanco, ¿no? Entonces, en 1921, el propio grupo constructivista abandona directamente la pintura caballete a favor de lo que llaman el productivismo, que es diseñar objetos útiles reales. ¿Les suena? Esto tiene un paralelo, o sea, bastante irónico, porque la verdad, con la Bauhaus alemana, que en su etapa final también vira hacia a un diseño con función social, ¿no? Esto lo estuvimos hablando en otros episodios, ¿no? Eh, a los dos, en definitiva, les termina yendo re mal con el poder de turno, ¿no? Porque cada uno, por su lado, el constructivismo, ¿no? Pensado para servir al proyecto soviético, termina perseguido por el propio régimen stalinista bajo la acusación de formalismo burgués, ¿no? Y la Bauhaus termina cerrada directamente por los nazis en 1933, acusada de ser arte degenerado. Bueno, no le servía a nadie al final, pobre. Entonces, como quien dice, a nadie le terminó gustando en el arte lo que se suponía que debía representarlo, ¿no? Pero bueno, de la abstracción geométrica sale, sin que se note nada tanto, buena parte del diseño gráfico que consumimos todos los días. Y me refiero puntualmente a esto, ¿no? En la Bauhaus, Kandinsky, Joseph Albers, Laszlo Moholy-Nagy, ¿no? Que dictaban un curso que llamaba Corpus, donde reducían toda la imagen a sus componentes mínimos, ¿no? Que eran punto, línea, plano, ¿no? Exactamente la misma gramática que Mondrian venía usando en su pintura, ¿no? Esa gramática migra después de la Bauhaus, perdón, hacia el diseño gráfico profesional, ¿no? En el llamado estilo suizo de los años 50, con Joseph Müller-Brockmann, como una gran referente, ¿no? Que construye sus famosos afiches para los conciertos de Tonhall en Zurich, ¿no? En Zurich, a partir de una grilla matemática de líneas rectas, ¿no? Y el ejemplo más contundente de cómo todo esto termina cooptado por el mercado se da en 1965, cuando Yves Saint Laurent lanza los famosos vestidos Mondrian, inspirados directamente en un cuadro como composición en rojo, azul y amarillo, ¿no? Que data de 1930. Y también, bueno, la grilla más utópica y espiritual del siglo termina 40 años después colgada en una vidriera de moda. O sea, esto ya lo estuvimos viendo, digamos, que pasa frecuentemente, digamos, con la apropiación de la decoración también, ¿no? Entonces, la otra gran rama, probablemente la que más se le viene a la cabeza a la mayoría de ustedes cuando piensan en arte abstracto, es la lírica, la orgánica, la biomórfica, ¿no? O sea, manchas de color, curvas, formas fluidas que parecen espontáneas. El primer Kandinsky, ¿no? En Múnich, en 1910, 1914, pinta así, ¿no? Y ahí tenemos de repente la improvisación 28, ¿no? Que es de 1912, y composición 7, que es de 1913, ¿no? Sus obras más ambiciosas de ese periodo. O sea, que tenían, no sé, unas 30 figuras superpuestas hasta volverse irreconocible. Y de esa misma búsqueda musical que mencioné antes, sale el orfismo, de Robert y Sonia Delaunay. Ellos hacían discos, arcos de color puros en vibración, como el de formas circulares, Sol y Luna de Robert, ¿no? En 1912, 1913, o Prismas eléctricos de Sonia en 1914. El nombre se lo pone el poeta Apollinaire, o sea, este nombre orfismo, ¿no? Se lo pone el poeta Apollinaire en referencia a Orfeo, que es el músico mitológico griego, cuyo canto era tan poderoso que ablandaba las piedras, ¿no? Que movía árboles y que hasta había logrado convencer a los dioses del inframundo de dejarlo bajar a buscar a su esposa Eurídice, ¿no? Y que la rescató sin necesitar de usar palabras, ¿no? Solo el sonido puro. Entonces los de la UNE buscaban ese mismo efecto de encantamiento sensorial directo sin necesitar representar nada, tal como la música de Orfeo conmovía sin imagen ni relato. De ahí para adelante, con el surrealismo ya aparece el biomorfismo, por ejemplo. Miró, que pinta el carnaval de la Arlequina entre 1924 y 1925, con esas formas de amebas, digamos, flotando, como si fueran organismos sin nombre, ¿no? Arp hace lo mismo en relieves de madera recortada, de repente. O sea, son formas orgánicas que no representan ningún organismo. O sea, no representan nada puntual.
están ligadas más al automatismo, esa técnica que deja fluir la mano sin control consciente para acceder al inconsciente. Todo esto lo vimos también en el episodio de surrealismo, ¿no? Y esa técnica viaja literalmente en los barcos de los surrealistas que se fueron a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí como que se da el gran salto de escala del siglo, que es el expresionismo abstracto norteamericano, que por primera vez en la historia corre el centro del arte moderno desde París a Nueva York. Y acá conviene distinguir dos ramas que suelen representar como opuestas, ¿no? Porque tenemos por un lado la pintura de acción de Jackson Pollock, ¿no? Lo super tendrán, acá les dejo algunos ejemplos. Él desde 1947 trabaja chorreando pintura industrial sobre lienzos tirados en el piso, ¿no? O sea, trabajando con todo el cuerpo alrededor del cuadro en vez de pararse frente a un caballete, como hizo de repente en Autumno, ritmo, o sea, el número 30 de 1950. Por otro lado, en el campo del color, digamos, siguiendo esta línea, está Rothko, ¿no? Newman, que utilizan grandes superficies de color relativamente uniformes, ¿no? Buscando un efecto casi religioso de inmersión. Algo que se va llevando al extremo, ¿no? En los murales que Rothko pintó para la capilla Rothko en Houston, ¿no? Esto ya estamos hablando bastante después, 1971. Entonces, Rothko decía explícitamente que sus cuadros trataban sobre emociones humanas básicas, la tragedia, el éxtasis, el destino trágico e inevitable. Y peleaba activamente contra el crítico más influyente de la época, que era Clement Greenberg, que insistía en una lectura estrictamente formalista, ¿no? Porque para Greenberg lo único que importaba era cómo esas obras resolvían el problema de la superficie plana del cuadro, ¿no? Sin necesidad de meterse con emociones ni con nada. Entonces Rothko claramente nunca aceptó esa lectura. Y ya que estamos con este movimiento, hay un dato que vale la pena contar, aunque sea a modo anecdótico, porque está documentado con archivos desclasificados de los años 90, que durante los 50 y 60 la CIA financió indirectamente, a través de organismos intermediarios, giras internacionales del expresionismo abstracto norteamericano como una contraposición cultural frente al arte estatal soviético. Ahora, esto no lo convierte automáticamente al movimiento abstracto norteamericano en propaganda, ¿no? Porque una cosa es que un gobierno decida financiar y promover una corriente con intención política, ¿no? Es decir, acá los artistas son libres de hacer lo que quieran y por eso les damos plata. Y otra muy distinta es que la corriente en sí misma haya nacido o se haya definido en función de esta intención. De hecho, los abstractos rusos anteriores al realismo socialista seguramente hubiesen preferido seguir haciendo lo que hacían, ¿no? Pero fueron censurados, no premiados por su régimen, que es exactamente el motivo por el cual la Unión Soviética les dio la espalda a toda esta corriente. Para ellos, el arte que no dice nada explícito es arte sospechoso. O sea, había una necesidad de control. Por eso, digamos, el arte ruso hace el camino inverso, ¿no? Se agarra cada vez más de la representación. En el fondo, esto es otra cara más de lo que se llama elitismo, ¿no? Alguien institucionalmente decide qué corriente merece convertirse en emblema de un país entero, sin que el público en general tenga arte ni parte de esta decisión. O sea, no solo el público, ni siquiera los artistas, en el caso ruso. O sea, porque quien no renegaba de la abstracción era perseguido, encarcelado o incluso muerto. Entonces, bueno, para terminar de responder la pregunta que nos hacíamos al principio, tenemos que tener en cuenta dos puntos de vista. Por un lado, que si el arte abstracto es elitista, y por el otro, si es en realidad más accesible como arte. Y lo interesante, lo que a mí más me interesa que usted se lleve hoy, es que en realidad puede ser las dos cosas al mismo tiempo y no ser contradictorio. ¿Bien? Porque es elitista, sí, claramente, a diferencia de un retrato realista, donde cualquiera puede juzgar si el parecido está logrado o no. Ahí tenés, digamos, una vara propia de verificación. En la abstracción no tenés esa vara. Dependés de que un crítico, ¿no? Ponele, un museo o el mercado te digan que eso vale, ¿no? Greenberg, el crítico del que hablamos antes, es el ejemplo perfecto de ese poder de consagración casi sin contrapeso. Él decidía, con su lectura formalista, quién era grande y quién no. Muchas veces contra la opinión de los propios artistas, como acabamos de ver con Rothko. Pero el arte abstracto también es accesible al mismo tiempo, porque no exige reconocer ninguna referencia mitológica, religiosa o histórica específica. O sea, piensen en una anunciación, ponele, renacentista. Es ilegible si no conoces el relato bíblico de memoria o cuando hablan esta historia que mencionamos ya varias veces de Judith decapitando a los Fernes. Seguramente lo tienen que googlear, ir a buscar de qué se trata la historia para comprender el cuadro. En cambio, la abstracción ofrece una experiencia perceptual directa
disponible para cualquiera sin información previa, ¿no? O sea, con el arte abstracto el me gusta, no me gusta es perfectamente válido. Y esto explica por qué migra tan fácil a una alfombra, a una tela, a un logo o a la decoración de un hotel, ¿no? Porque la gente lo disfruta y convive con eso sin necesitar del aparato crítico detrás. Para entender esto, les cuento un caso bien concreto actual, ¿no? Porque hace poco expuse, o sea, participé de una muestra colectiva que era sobre fútbol y cultura argentina en el Museo de Arte Moderno de Almirante Brown, eh, y en el cual, en esta exposición, que fueron como 50 obras, la mayoría de las obras eran, vamos a decir, figurativas, ¿no? Había representaciones de hinchadas en la cancha, ¿no? Los chicos de una villa, el potrero, ídolos de la música, del fútbol, ¿no? Había escenas con Maradona, o sea, de la vida de Maradona, de la vida de Charly García, no solamente, digamos, un retrato de ellos. Y la gente se detenía y reconocía todo esto sin necesidad de una traducción. Y si lo pensamos por un momento, es lo mismo que sucedía de repente hace 300, 400 años con cualquiera que veía un cuadro de una anunciación o de una leyenda, estaban familiarizados con lo que estaban viendo delante. Ahora, estas mismas escenas que nosotros vemos, quizás en 200 años ya no sean tan legibles para nadie. Exactamente como hoy, digamos, nos pasa a nosotros con buena parte del imaginario mitológico renacentista, ¿no? No es que lo abstracto sea intrínsecamente más difícil que lo figurativo, es que lo figurativo también depende de códigos compartidos que tienen una fecha de vencimiento. La paradoja de fondo es esta, ¿no? Lo mismo que vuelve accesible a la abstracción a nivel perceptivo, ¿no? Esto de no pedir un código previo, es lo que la vuelve opaca a nivel de verificación de valor. Y esa misma paradoja es la que explica por qué Knedler, o sea, la galería de la que hablamos al principio, pudo vender falsificaciones durante 15 años sin que nadie la detectara a simple vista. Bueno, pero tampoco es un camino unidireccional, ¿no? De repente yo en mi propio trabajo recorro este camino en sentido contrario al de buena parte de esta historia, ¿no? O sea, toda esta gente parte de la figura y camina hacia la abstracción, tratando de sacarse de encima la obligación de representar. De repente yo con mis series de cartografías, ¿no? O sea, como otra con la que estoy trabajando actualmente, arranco al revés, ¿no? O sea, parto de la marca azarosa, un garabato, una mancha sin intención previa y dejo que después, con capas de línea encima, aparezca una figura o un paisaje. O sea, recurro el mismo camino que Malevich, pero en dirección opuesta. ¿Bien? Eh, con esto lo que quiero decir es que en realidad, digamos, el recorrido de la abstracción no es ni lineal ni está ni premarcado. Esto es parte, digamos, de las grandes liberaciones de las vanguardias y del arte moderno, ¿no? Ahora, ya que conocen todo esto sobre el arte abstracto, ¿no? La próxima vez que alguien les diga, mirando una obra abstracta, esto lo hago yo, vale la pena preguntarse qué es exactamente lo que están comparando. O sea, con todo esto que yo les conté, ustedes van a poder pararse ahí y tener un debate con esta persona de si realmente cualquiera puede hacer arte abstracto. O sea, no es una cuestión de destreza manual reconocible, ¿no? Ahí tienen razón. Pero no hace falta saber dibujar un rostro perfecto, ¿no? Eh, es una cuestión de decisión, ¿no? De escala, de saber en qué momento exacto una obra está terminada. Y sobre todo de que alguien en algún momento decidió por primera vez que eso valía la pena mostrarse. El caso Nedler nos enseñó a un costo carísimo para mucha gente, 80 millones de dólares, que ni siquiera los expertos tienen tan en claro dónde está esa frontera. Esta semana, quiero dejarle dos ejercicios activos para liberarse un poco del prejuicio, o sea, para que no hayan generado un prejuicio, digamos, de que realmente el arte abstracto no es tan sencillo de hacer, pero que lo intenten, que lo disfruten, para ver si efectivamente pueden hacerlo, ¿no? Primero quiero que busquen elementos para pintar entre las cosas que tienen en su casa. O sea, quizás no tengan pintura, si tienen, la pueden usar, pero si no, busquen cosas como, no sé, café, jugo, pegamento, arena, cualquier cosa que deje una huella o una marcha. O sea, puede ser aceite, no sé. Y busquen generar impresiones, registros sobre el papel o sobre la superficie que elijan. Y luego sigan trabajando encima con marcadores, lapiceras, lápices, hasta que sientan que está terminado. El otro ejercicio es busquen música instrumental, cierren los ojos y después de escucharlo, mientras la escuchan, intenten dibujar lo que vieron mentalmente. Esa es la manera más directa de vivenciar en carne propia esa vieja analogía de Kandinsky de música y pintura, ¿no? Y ya, listo, se olvidan de la teoría. Experimentenlo. Bien, con esto les digo lo mismo que siempre. Si te gustó este episodio, compartilo. Suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones cuando esté disponible un nuevo episodio. Y recordá que también me encontrás en Instagram como @CeciliaChesiniArte. Esto es todo por esta semana. Nos encontramos nuevamente en el próximo Estado de Artista.